Buenas noches a todos. Esta noche nos adentramos en un caso que les helará la sangre. No sucedió en un callejón oscuro, sino en un lugar que debería ser un remanso de paz, una residencia de ancianos. En efecto, un caso que nos recuerda que la maldad puede esconderse tras las fachadas más insospechadas. Ustedes, nuestros oyentes, nos han enviado artículos sobre la historia de John Vila Dilmé, el celador de Olot, o como también se le conoce, el ángel de la muerte. Un hombre cuyo caso ha conmocionado a la sociedad y que hoy vamos a analizar en profundidad. Tenemos toda la información, su vida, su trayectoria profesional, los detalles de los crímenes, el proceso judicial. Y créanme, es una historia que les dejará sin aliento. No nos limitaremos a narrar los hechos. Vamos a intentar comprender las claves de este caso, el contexto en el que se desarrolló y las profundas preguntas que plantea. Exactamente. Pero siempre con el máximo respeto a las víctimas y a sus familias. Y manteniendo la objetividad que nos caracteriza. Empecemos por el principio. ¿Quién era Joan Vila Dilmé? Bueno, nació en 1965 en un pequeño pueblo de Cataluña, Castellfolí de la Roca. Un pueblo tranquilo, rodeado de naturaleza. No parece el lugar de origen de un asesino en serie. La verdad es que no. Provenía de una familia humilde dedicada a la industria de los embutidos. Una vida aparentemente normal hasta que uno se adentra en su historia. Lo que realmente llama la atención desde el principio es cómo una persona con un origen tan corriente puede acabar cometiendo actos tan terribles. Según las fuentes que hemos consultado, Vila era una persona asocial sedentaria. Tuvo dificultades en los estudios. Y los informes de prensa hablan de una notable falta de amigos. Se sentía inseguro por su físico, tenía acné, un temblor en las manos. Y lo más significativo, tenía problemas con su identidad sexual y de género. De hecho, él mismo confesó más tarde que desde niño se sentía como una mujer en el cuerpo de un hombre. Y que su homosexualidad le causaba mucha ansiedad. Los psiquiatras confirmaron que esto era una fuente de gran conflicto interno para él. Entonces, tenemos a un joven que por fuera puede parecer normal, pero que en su interior alberga una gran tormenta. Una tormenta que con el tiempo se fue transformando en algo mucho más oscuro. Vila pasó por muchos trabajos antes de llegar al cuidado de ancianos. Vivió un tiempo en Castellón de Ampurias de forma bastante anónima. Incluso abrió una peluquería en Figueras llamada Tons Cabell Moda, un nombre un tanto peculiar. Quizás ya nos da una pista de sus inquietudes. Lamentablemente, la peluquería cerró por un supuesto fraude de su socio. Y a partir de ahí, encadenó numerosos trabajos. Plástico textil, catering en el casino de Peralada. Incluso trabajó en una pista de esquí. Hizo cursos de cocina, de masaje, de moda, de reflexología. Parece que buscaba su lugar en el mundo. Como si estuviera a la deriva, ¿verdad? Totalmente. Y al final llegó al cuidado geriátrico. Eso era una pequeña residencia privada en Bañoles. Y lo curioso es que las referencias que tenía de allí eran bastante buenas. Parece ser que el personal y los residentes lo veían como una persona afectuosa y atenta. Lo cual nos lleva a una pregunta inquietante. ¿Hasta qué punto podemos fiarnos de las apariencias? Porque después de Bañoles, trabajó un tiempo en un centro psiquiátrico, antes de ser contratado por la Fundación La Caritat en Olot. El lugar donde cometería sus crímenes. Es decir, que era capaz de mostrar una cara amable, mientras que en su interior. Bueno, alrededor de los 30 años, su salud mental empeoró. Ataques de ansiedad, baja autoestima, era muy sugestionable. Era fumador compulsivo, le diagnosticaron TOC. Lo que aumentaba su temblor en las manos y la sudoración. Consumía muchas bebidas energéticas, a veces mezcladas con ansiolíticos y alcohol. Una combinación explosiva. Mi obsesión por el orden seguía una rutina alimentaria muy estricta. Todos estos síntomas nos pintan un cuadro bastante preocupante. Pero hay un detalle especialmente siniestro. Vila desarrolló una extraña fascinación por la tanatopraxia. La preparación de los cadáveres. También se interesó por el maquillaje y la vestimenta de los difuntos. En su ordenador se encontraron pruebas de este macabro interés. Llegó a comprar muchos libros sobre fenómenos paranormales, la muerte, la tanatopraxia. Un interés que iba mucho más allá de la simple curiosidad. Y mientras tanto, seguía un tratamiento psiquiátrico. Tras su detención, le diagnosticaron TOC con episodios depresivos. Es decir, que había un historial claro de problemas de salud mental. Un cóctel explosivo que lamentablemente acabó estallando. Y ese estallido tuvo lugar en la Fundación La Caritat. Empezó a trabajar allí a principios de 2006 como auxiliar de enfermería. Lo curioso es que en ese momento el centro estaba dirigido por un psicólogo, Joan Sala, que aparentemente no vio ninguna señal del arma en él. Gila solía trabajar en festivos y fines de semana, turnos con menos personal, lo que le facilitó cometer los crímenes sin ser detectado durante un tiempo. Los primeros asesinatos comenzaron en agosto de 2009. 3 años y medio después de empezar a trabajar ahí. Su modus operandi era escalofriante.
Utilizaba un cóctel de barbitúricos triturados y otros medicamentos mezclados con agua, Que administraba por vía oral. o bien sobredosis de insulina por vía intravenosa a los residentes diabéticos. Un método calculado y frío. Los asesinatos estaban espaciados en el tiempo cada 2 o 3 meses. Lo que dificultaba la detección de un patrón. Las familias de las víctimas describieron muertes muy dolorosas. Algunas incluso hablaron de sangrado por la boca. Las primeras víctimas fueron principalmente mujeres de entre 80 y 96 años. Mujeres indefensas a su cargo. Sus nombres son Rosa Banúrez Pujol, Francisca Matilde Fiol, Teresa Puig Bochadera, Isidra García Cejas, Carmen Vilanova Viñolas, Luisa Lleras Claret. Joan Canal Juliá, Montserrat Canalias Muntada. 8 vidas cegadas por la crueldad de Vila Dime. Una auténtica tragedia. Y por desgracia, la cosa no acaba ahí. Porque antes de las 3 últimas muertes, Vila hizo un comentario escalofriante a sus compañeros, Dijo, todas las viejas mueren en mi turno. casi como una macabra premonición. O quizás una señal de su creciente desprecio por la vida. Lo curioso es que sus compañeros lo describían como un trabajador ejemplar. Eficiente, atento. Incluso se esforzaba en preparar a los fallecidos y en informar a las familias sobre las circunstancias de la muerte. Una doble cara que pone los pelos de punta. Pero a finales de septiembre de 2010, algo cambió en él. Se volvió más intransigente, más violento. Dijo que estaba harto de los ancianos y que quería dedicarse a la tanatopraxia. Su obsesión por la muerte había llegado a un punto crítico. El asesinato de Joan Canal Juliá el 19 de septiembre parece haber sido un punto de inflexión. Se sabe que obligó a un compañero a entrar en la habitación del fallecido. Una muestra de su creciente audacia. Y a partir de ahí la espiral de violencia se desató. Los 3 últimos asesinatos ocurrieron en octubre de 2010. Sabina Mayor Sala, Montserrat Guillermet Bartolich y Paquita Gironés Quintana. 3 mujeres asesinadas en apenas 5 días. Y esta vez los métodos fueron mucho más crueles. Obligaba a las víctimas a beber lejía, Les inyectaba desincrustante ácido en la boca con una jeringuilla. unas sustancias que les provocaron quemaduras internas terribles. Imaginen el dolor que debieron sufrir estas pobres mujeres. Es insoportable pensarlo. El propio Vila confesó que durante esos días bebía vino con Coca-Cola sin parar. Estaba completamente fuera de sí. El caso de Sabina Mas Llorens es especialmente escalofriante, Vila la asesinó y luego se duchó tranquilamente y se puso a ver la televisión. sin el menor remordimiento. Incluso asistió al velatorio y consoló a la familia. Una frialdad que cuesta comprender. La última víctima, Paquita Gironés Quintana, fue la clave para su detención. Era una viuda con demencia senil que tenía una relación conflictiva con Vila. Había intentado denunciarlo por malos tratos durante más de un mes. Pero nadie la creyó. Desgraciadamente, esto es algo que ocurre con demasiada frecuencia. Las personas mayores, sobre todo si tienen deterioro cognitivo, no siempre son tomadas en serio. La investigación confirmó que Vila se llevó a Gironés en silla de ruedas a una habitación sin cámaras. Ella apareció con heridas en la cara y en el pecho. Y dijo que Vila quería matarla. Sus palabras no fueron escuchadas. La noche del 17 de octubre, Vila estuvo bebiendo cava y vino con Coca-Cola todo el día. Se sentía eufórico tras el asesinato del día anterior. Al oír toser a Gironés, fue a su habitación. La vio desorientada, con dificultades para respirar. Entonces fue al cuarto de la limpieza, cogió una jeringuilla y la llenó de desincrustante ácido. Se lo administró en la boca a Gironés. Ella tosió expulsando parte del líquido. La llevaron al hospital, pero no pudieron hacer nada por ella. Murió poco después. Esta vez, la verdad salió a luz, gracias a la autopsia. El forense se negó a certificar una muerte natural. Y avisó a los mozos de escuadra. La policía revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad y vieron a Vila entrando en el cuarto de la limpieza. Durante el interrogatorio, fingieron tener más información de la que realmente tenían. Y Vila acabó confesando 2 de los asesinatos. Fue detenido inmediatamente. Tras su arresto, confesó los asesinatos de Sabina Mayorens, Montserrat Guillermet y Paquita Gironés. Dijo que se sentía como Dios al matarlas. Y que el sufrimiento de las víctimas era insignificante comparado con la plenitud de la muerte. Unas palabras que hielan la sangre. El juez decretó prisión provisional sin fianza. Y un mes después, Vila confesó 11 asesinatos en total. Once, Su abogado intentó alegar que lo había hecho por eutanasia. que quería aliviar el sufrimiento de los ancianos. Pero esta teoría se desmontó rápidamente al comprobar la brutalidad de los crímenes. El juez ordenó exhumar los cadáveres de otros residentes fallecidos. De las 56 muertes ocurridas desde que Vila empezó a trabajar en la residencia, 27 habían sucedido durante sus turnos. una cifra escalofriante.
Por desgracia, los análisis toxicológicos no pudieron determinar si había más víctimas. Debido a la descomposición de los cuerpos. El juicio comenzó en mayo de 2013, Ville confesó Wong's asesinato, pero dijo que no quería hacer daño a los ancianos. que se sentía tranquilo al verlos muertos. La fiscalía argumentó que se había aprovechado de la falta de personal y de la vulnerabilidad de las víctimas. Durante el juicio se escucharon más de 120 testimonios. Y se presentaron numerosos informes periciales. Los psiquiatras que lo examinaron dijeron que Vila era amable con la gente de su entorno. Pero que su soledad y su introversión lo habían vuelto muy peligroso. Determinaron que no era un psicópata ni tenía múltiples personalidades. Y que era consciente de la diferencia entre el bien y el mal. Por lo tanto, no se le podían aplicar atenuantes. El tribunal lo condenó a 127 años y medio de prisión. Y a pagar 369.000 euros de indemnización. La sentencia incluyó las agravantes de alevosía y ensañamiento. A pesar de la larga condena, en España el máximo que se puede cumplir son 40 años. La indemnización fue pagada por la compañía de seguros. Aunque la residencia también fue considerada responsable civil subsidiaria. La defensa de Vila apeló la sentencia, alegando que se había violado la presunción de inocencia. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña rechazó el recurso, Y el Tribunal Supremo también lo desestimó. poniendo fin a la batalla legal. Este caso nos deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué llevó a Viladilme a cometer estos crímenes? ¿Cómo pudo pasar desapercibido durante tanto tiempo? ¿Qué medidas se pueden tomar para evitar que algo así vuelva a suceder? Preguntas que nos invitan a reflexionar sobre la fragilidad de la vida. Y sobre la importancia de proteger a los más vulnerables. Un caso que nos recuerda que el mal puede estar más cerca de lo que pensamos. Y que debemos estar alerta para detectarlo y combatirlo. Buenas noches a todos. Buenas noches.